Bueno, buenos días. Bienvenidos a la rueda de prensa de Ciutadans de hoy día 21 de octubre de 2010. Queremos hacer una valoración de la reforma, o de la mejor dicho, la crisis de gobierno presentada por el gobierno Zapatero. En primer lugar, queríamos hacer una valoración acerca del comportamiento del presidente. El presidente Zapatero, el pasado domingo, en Ponferrada, volvió a mentir. Volvió a mentir porque dijo que la remodelación del gobierno se iba a reducir a la sustitución en la cartera de trabajo del señor Corbacho, ese nuevo activo del Partit dels Socialistes de Cataluña, para afrontar su batacazo electoral el próximo 28 de noviembre. Y lo dijo delante de los periodistas y preguntado insistentemente sobre si iba a haber una remodelación del gobierno de más amplio calado o que afectara a más carteras, dijo un rotundo no. Bueno, vemos cómo 4 días después el presidente del gobierno no es que se desdiga, sino que vuelve a manifestar ese comportamiento prácticamente enfermizo que tiene de mentir al conjunto de los ciudadanos. Porque cuando un presidente de gobierno no es un informador veraz y miente permanentemente a la prensa y por lo tanto al conjunto de los ciudadanos, pierde todo el crédito. Así hemos visto que esta remodelación del gobierno afecta evidentemente a más de una cartera, afecta realmente al corazón del gobierno y lo afecta porque lo transforma. Hemos visto cómo, y podemos definir que esta remodelación, esta crisis de gobierno, significa el fin del vivianismo y la vuelta al felipismo. Podemos afirmar sin ningún tipo de género de dudas que es el fin del zapaterismo y la vuelta al felipismo. Es el fin de una forma de entender la política, es el final de una forma de entender la función de un gobierno y es el fracaso manifiesto del proyecto personal del presidente Zapatero durante estos últimos años. Porque realmente es el final de una etapa, y la vuelta al pasado. De facto, el vicepresidente Rubalcaba va a ser el presidente de gobierno. Zapatero ha renunciado a ejercer la presidencia del gobierno y la ha entregado en manos de la vieja guardia felipista. Y lo ha hecho como el resultado de un fracaso personal a la hora de saber gestionar los asuntos públicos y de saber liderar un país en la mayor crisis económica que ha vivido en las últimas décadas. Vemos cómo el presidente, sin embargo, a pesar de que asume con esta remodelación el fracaso de su proyecto, sigue, aunque en menor escala, en la línea habitual de su presidencia, que es la de utilizar los ministerios para pagar favores y hacer pagar al conjunto de los ciudadanos sus deudas con algunos personajes de su entorno. Y así lo vemos, como a las 2 perdedoras de las primarias de Madrid les ha catapultado al estrellato del ministerio. Vemos como a Trinidad Jiménez y a Leire Pagín, las 2 responsables del descalabro del oficialismo en la Comunidad Autónoma de Madrid, son premiadas con sendos ministerios. Trinidad Jiménez con el de Exteriores. Hombre, es difícil hacerlo peor que Moratinos, por lo tanto, es un cambio de cromos que no es del todo malo. Tiene la señora Trinidad Jiménez y una experiencia en sus relaciones con Iberoamérica que a lo mejor puede utilizar en mejorar nuestras relaciones con lo que tiene que ser el foco de nuestra política exterior. Es posible que no lo haga peor que Moratinos, es más que probable. Pero en el caso de Leire Pagín, una persona que decía que el problema del PIB es que era masculino, una persona que ha demostrado su incapacidad de gestión, una persona que no tiene ni la formación, ni la experiencia, ni la capacitación para asumir un ministerio tan complejo como el de Sanidad. ¿Por qué es premiada? ¿Por qué es premiada con este ministerio? Porque el conjunto de los ciudadanos españoles se tienen que echar a temblar, y también la industria farmacéutica, al tener al frente de este ministerio tan relevante y tan importante para la coordinación de las políticas sanitarias del conjunto de España, a una persona que no tiene ningún tipo de experiencia en el sector. Esta, que había sido la tónica habitual de los gobiernos Zapatero, de colocar a personas incapaces al frente de los ministerios, desgraciadamente, y a pesar de esa vuelta al calcetín que le ha dado con esta crisis ministerial,
pues ha mantenido en los casos de la señora Trinidad Jiménez y Leire Pagín. Es significativo y sintomático el papel irrelevante que tiene el Partit dels Socialistes de Catalunya, el PSC, en este gobierno. Del PSC no confían ya ni sus correligionarios del resto de España. Tenía que decir sus socios, porque el PSC se ha cansado de decir públicamente que son un partido diferente al PSOE. Desde luego que lo han conseguido y se ha visualizado. Su presencia en el actual gobierno se va a reducir exclusivamente a la cartera de defensa. Una cartera que, más allá de la importancia que puede tener respecto a la industria militar, respecto a la presencia de nuestras tropas en el exterior, es una cartera sin peso específico dentro del gobierno. Porque el PSC ha perdido absolutamente el peso específico que tenía en este gobierno. Ha perdido su peso específico y ha perdido su capacidad de influencia en el mismo. Lo que nos parece a nosotros, el análisis que hacemos desde Ciutadans es que el Partido Socialista Obrero Español está preparándose para el 29 de noviembre y está quitando de en medio a socialistas catalanes en el gobierno en Madrid para evitar que entorpezcan las posibles colaboraciones que pueda tener el gobierno de España con el futuro gobierno de la Generalitat. En definitiva, están dejando el campo libre para poder pactar el Partido Socialista Obrero Español y Convergencia y Unión más allá del día 28 de noviembre. Y para eso, la presencia del PSC en puestos relevantes en los diferentes ministerios o en el gobierno de España era un problema. Y era un problema y el presidente Zapatero lo ha eliminado. La influencia del PSC en el gobierno de España es cero. No tiene ninguna. La ha perdido definitivamente. El PSC ha perdido la confianza del PSOE y ha sido abandonado a su suerte más allá de las elecciones del 28 de noviembre. Veremos al presidente Zapatero en campaña en Cataluña, veremos al presidente Felipe en campaña en Cataluña, veremos a Alfonso Guerra en campaña en Cataluña, pero lo que tenemos que tener claro es que Felipe, es que Zapatero y es que Guerra han abandonado a Montilla, han abandonado al PSC a su suerte. Un PSC que ha faltado a la confianza del proyecto socialista español y que está siendo pagado con la moneda que se merece. Por lo tanto, nos gustaría... Ayer hubo un ejemplo muy claro del malestar que ha causado esta remodelación o esta crisis de gobierno en el PSC. Preguntado el presidente Montilla de la valoración que podía hacer respecto a la misma, indicó al conjunto de los periodistas que se fuesen a la calle de Nicaragua a preguntar sobre la remodelación. No sabemos si alguien no le había dado la ficha de que tenía que contestar o si realmente la remodelación y la crisis la había pillado tan de sorpresa por el varapalo que significaba a la presencia y la influencia del PSC en el gobierno de España que no supo qué reaccionar, no supo qué decir frente a la pregunta. Lo que es una evidencia es que el PSC ha dejado de ser un actor en la política española, ha dejado de ser un actor decisivo e influyente en las decisiones del gobierno de España y que el PSC va a ser un actor irrelevante en el futuro político de España más allá del 28 de noviembre. Con esto damos por finalizada lo que es la valoración de la crisis de gobierno y simplemente haremos un apunte del anuncio de la transferencia de los regionales de Renfe al gobierno de la Generalitat de Cataluña. Desde Ciutadans hemos insistido en que a nosotros, a Ciutadans, no nos preocupa quién gestione las competencias, sino si es competente a la hora de gestionarlas. Hemos comprobado como el gobierno de la Generalitat y el señor Nadal han sido incompetentes en la gestión de cercanías, más allá de su cambio de nombre, ahora en Rodalies, y va a ser incompetente en la gestión de los regionales, seguramente a partir de regionals, o no sé, o nacionals, ya veremos qué nombre le ponen. El gobierno ha conseguido una vez más un titular, ha conseguido arrancar una transferencia más al gobierno de España y ha conseguido ganarse una vez más un titular. La influencia en el gobierno se demuestra no en la capacidad de gestionar competencias, sino en la capacidad de influir políticamente
en los presupuestos generales del Estado y en el día a día del Gobierno. Y en eso, más allá de esta transferencia anecdótica recibida por la Generalitat de Cataluña para conseguir un titular, para que el señor Blanco, una vez más en Cataluña, es capaz de generar un titular al Gobierno de la Generalitat, más allá de eso, lo que ha evidenciado estos días y lo que se evidencia hoy especialmente es que el PSC se ha convertido en un partido irrelevante en la gestión del Gobierno de España y en la capacidad de influencia de la política española respecto a Cataluña. Con esto damos por finalizada la rueda de prensa de hoy. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de contestarla. ¿No? Pues muchísimas gracias, buenos días y hasta la semana que viene.